Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal? Aquí me tienes una vez más, Jano. Vamos a abordar un tema genérico del siglo XVIII, que es la Ilustración, del que estoy seguro que tú eres un apasionado defensor con ese gusto que tienes por los filósofos franceses. Oye, mis autores favoritos son franceses contrarios a la Revolución Francesa. Muy bien, aquí hemos hablado de la Revolución Francesa. Ahí hay un libro muy interesante, pero es verdad, a mí muchos otros franceses que me gustan, los que tienen criterio, son pocos, pero son estos, los que están en contra de la Revolución Francesa y demás. Muy interesante. Pero en este caso vamos a ir a los que provocaron la Revolución Francesa, que son estos ilustrados. Y claro, como siempre me toca utilizarte de cobaya y preguntarte qué sabes de la Ilustración. Brevemente. Pues lo típico del colegio, que Perfecto, lo que básicamente quiero. vienen a contar que, bueno, menos mal que vienen estos tipos para acabar con los despiadados reyes absolutistas y todas estas cosas. Maravilloso, porque en Ese resumen has dicho rápido. Sí, ese resumen. Y en efecto es lo que nos van a contar. Por cierto, tengo una anécdota porque hace unas semanas hicimos un programa sobre la Revolución Industrial. Sí. Y entonces, claro... Rotundo fracaso de programa. Fracaso. Así que ya pueden ustedes ir a ver el programa de la Revolución Industrial. O sea, el proceso histórico que transformó el mundo y que ha llevado hasta donde estamos hoy no ha sido muy visto. Así que les invito a que vuelvan a verlo. Entonces, ha sido ingrato este oficio. Ha sido ingrato este oficio. Entonces, yo que tengo un hijo adolescente, le están explicando la Revolución Industrial. Y es muy curioso porque le han hecho un examen y estudiamos juntos en el examen. Yo muy juiciosamente no le dije que pusiera lo que yo explico, sino lo que dice el libro y dice la maestra, ¿vale? Pero vimos las contradicciones. Entonces, cosas muy divertidas como... Y esto es algo que en los comentarios del programa de la Revolución Industrial, que sí hubo gente que lo vio, le comentó. Uno hubo. Bien. Por ejemplo, la Revolución Agrícola. Entonces el libro va y dice, la Revolución Agrícola permite que haya un aumento de alimentos y más gente viviendo, y por eso se provoca la Revolución Industrial. Porque esa gente que ya no podía trabajar en el campo se fue a trabajar a las fábricas. Y claro, yo decía a mi hijo, entonces si se ponen a trabajar a las fábricas, después las fábricas ya existían. Sí, claro. Y claro, me decía, oye, pues es cierto. Pero esa contradicción la maestra no la vio. Pero lo más divertido fue cuando le definía la Revolución Industrial como el proceso de mecanización de la producción, cuando aparecen las máquinas, y te ponían la famosa primera hiladora, ¿vale? Te decían, la primera hiladora en 1764, ¿vale? Entonces decías, bueno, ya tenemos esa fecha de arranque. Y a continuación te ponía el libro, la Revolución Industrial empieza en Inglaterra en 1750. Te dices, oye, el propio libro se está contradiciendo, me está diciendo que ha empezado 14 años antes de que llegue la primera gran máquina. Pues a la maestra no le pareció nada contradictorio, y ahí está mi muchacho repitiendo como un loro en el examen. Yo después le explico cómo funciona la Revolución Industrial. Bueno, se pone el podcast, claro. Pero lo divertido está en que hablamos del adoctrinamiento en la escuela. En realidad a mi hijo le importa un comino, se limita a recibir información y a repetirla en el examen, porque gracias a eso le van a dar el título oficial que le va a permitir seguir avanzando y cumplir con los requisitos burocráticos que pide el Estado, bien. Y a la profesora le importa un comino lo que da en clase porque puede explicar un montón de contradicciones y, bueno, mire, si esto que hay que poner y lo que decir. Así que, claro, hablar de adoctrinamiento, sobre todo de adoctrinamiento en la escuela, en historia, no. Porque yo te acabo de explicar qué es para ti la Ilustración, acabar con los reyes absolutos, veremos que no es el caso. ¿Eso te ha hecho a ti más favorable a la Ilustración? No. O sea que tampoco tuviste adoctrinamiento. No te llevaron lavar el cerebro en el colegio. Bueno, a ver, pero porque luego uno investiga por su cuenta y demás, y uno se queda con lo que cuentan en el colegio, te quedas ahí, ¿eh? Pero es que nadie se queda con... Primero, la mayor parte no se queda con el colegio. Pasa, o sea, ellos pasan... Bueno, luego viene en la universidad, que son peor. Pero ya tienes que estudiar historia. Sí, bueno. ¿Bien? No sé, aquí podríamos tener un debate. Pues algún día hacemos el debate. Le pedimos a Historia Julio, del adoctrinamiento. Y pedimos a Julio que hablemos de adoctrinamiento en la taberna. Eso es. Entonces, vamos con la Ilustración, que el primer elemento es que es paralela a la Revolución Industrial. Y sin embargo, ese tipo de cosas que se nos suele olvidar. Es muy curioso porque si buscamos una definición de la Ilustración, hay una realizada por un ilustrado, que además estoy seguro que es de esos autores que Jano se lee cada día antes de dormir, más que nada porque si tienes insomnio ese día, leerte a Kant es lo mejor que puede ocurrir para conciliar el sueño. Sin duda. Entonces, Kant hizo una definición de la Ilustración. Entonces, él consideró la Ilustración como el momento en el que los hombres, que de forma consciente habían decidido vivir en la oscuridad, en la superstición asociada a la creencia religiosa, se liberaron, tuvieron el coraje de apostar por la razón, tuvieron el coraje de atreverse a aprender. Esta es la definición que hace Kant a finales del siglo XVIII, creo que es de Ilustración, debe ser como en 1784. Bien, entonces, como frase maximalista no puede llegar y decir, oye, pues qué buen camino parece que es este de los ilustrados, ¿no? Vivíamos en una época de oscuridad, dominada por las creencias religiosas, y de repente los hombres
por fin tiene la voluntad de aparcar la superstición, de aparcar todas estas religiosidades oscuras que no te permiten pensar por ti mismo y atreverte a pensar. Y uno dirá, bueno, pues después de eso, inevitablemente el mundo contemporáneo en el que vivimos es un mundo muy racional, donde todo el mundo actúa con una forma intelectual elevada y demás. Pero aquí está una de las cosas que Jano repite mucho en sus programas y que Jano no me contradirá en este sentido. Lo maravilloso que supone pensar que hay un cambio climático que vamos a evitar no comprando las bolsas de plástico del supermercado. Es una De forma mágica, tú llegas a la caja, la cajera te ofrece una bolsa de plástico, la rechazas y salvas el planeta. Es maravilloso. No está mal. No está mal, con lo cual la famosa superstición superada por Kant parece que no se superó del todo. No, en absoluto. Mira, en la pandemia también había mucha superstición. Bueno, la pandemia fue, en los libros que has hecho sobre la pandemia, son maravillosos porque es el ejemplo, pero es más, hasta, ¿te acuerdas en el momento inicial cuando no tienes que tocar las llaves, las tenías que limpiar? Y la gente dejaba la llave, no salía de casa durante una serie de horas esperando que los virus en la llave desaparecieran de una forma volátil. Claro, que esto nos ocurra a comienzos del siglo XXI viene a demostrar dos cosas. Que la Ilustración no acabó con la superstición y que la supuesta razón impuesta por la Ilustración no terminó por imponerse. O quizás sí, pero lo que se impuso no fue la razón como la capacidad que tiene cada individuo para pensar de una manera estructurada y ordenada, sino la capacidad que tienen los individuos para asumir que un supuesto discurso científico es el que ha de guiarnos. Y claro, si volvemos al caso de la pandemia, que estaba comentando ahora Jano, en principio creo que eso ocurrió en la pandemia, es que nos dijeron que, recuerda el grupo de expertos, cuando nos hablaban de ese grupo de expertos que tenía el gobierno y que nos iba a decir cómo actuar de forma racional para evitar los contagios o las muertes. Pues bueno, con ese punto de partida de ese concepto, de esa definición que hace Kant, recordemos que Kant, este eminentísimo filósofo que pasó la mayor parte de su vida en Königsberg, una ciudad que por la época de Kant era alemana, pero que hoy pertenece a Rusia, Kaliningrado. Pues bueno, Kant es un hombre que, si algo le caracterizó, fue por su desmedido empeño por definir qué era razón. En sus famosos libros de la crítica a la razón pura y crítica a la razón práctica, que mal que bien algo sabemos de ellos porque en la secundaria no los explicaban, recordemos que uno de los elementos a los que se enfrenta Kant y que nos va a ser muy interesante para que entendamos en qué consiste la Ilustración, es que había dos corrientes previas a las que volveré a referirme dentro de un momento. Una que consideraba que era imposible conocer la realidad, porque existe una realidad, digamos, bien formada, absolutamente ideal, una cosa muy platónica, y lo que nosotros conocemos de esa realidad es una cosa tergiversada, ¿bien? Y había una segunda corriente que consideraba que no, que solo podemos conocer, que es la realidad de lo que nosotros conocemos, una cosa muy empírica, muy experimental. Entonces no hay más realidad que la que conocemos. Y entonces Kant hizo una suma en su crítica de la razón pura, donde decía, en efecto hay una realidad ideal, pero la que vamos a manejar en nuestro día a día es la experimental, la que podemos conocer. Y quizás algún día podamos llegar a esa realidad ideal o quizás no podamos llegar. Es interesante, porque lo que está defendiendo Kant aquí, y a partir de Kant la derivada que eso va a tener, porque ahí vamos a tener a todos sus seguidores, Hegel con su idealismo, el propio Marx como heredero de Hegel con el llamado socialismo científico, es que podemos esforzarnos en ir a buscar ese modelo ideal que decía Kant que quizás era imposible de llegar, y eso lo que va a provocar es una ingeniería social brutal. Pero bueno, estamos hablando de Kant, estamos hablando de esta obsesión por la razón, y claro, cuando hablamos de la obsesión por la razón, a lo mejor hay que mirar al pasado, porque estos ilustrados no fueron los primeros que se obsesionaron por lograr que la razón dominara sobre todo. Y hay un fenómeno previo, que estoy seguro que Jano también conoce, bien, en el siglo XVII, inmediatamente antes de la Ilustración, que es la llamada Revolución Científica. Y aquí, Jano, te quiero hacer una pregunta interesante, y es, cuando hablamos de Revolución Científica, y permíteme que siga utilizándote de cobaya, No me por para esto estoy. del siglo XVII, ¿a quién te acuerdas de los grandes científicos del XVII? Pues no lo sé, es que hay tantos. Dime uno nada más. Tu amigo Newton, por ejemplo. Pues sí, bueno, ese es el más habitual, sí. Uno de ellos, claro. Pero no el único. Sí, entonces es muy interesante porque, por lo general, asociamos la revolución científica a los tipos físicos como Newton. Siempre tenemos en mente, sobre todo, gentes del mundo
del norte de Europa, Mm. Leibniz en Alemania, Newton, o mucho antes de Newton, Francis Bacon en la Gran Bretaña. De Grandes repente, debates tuvieron Leibniz y Newton. Newton. Entonces, claro, decimos, por fin ha llegado el saber al ser humano porque llegaron estos alemanes e ingleses a iluminarnos. ¿Cierto? Sí, bueno, es un poco la idea, sí. Una idea errónea. Lo es. ¿Por qué es errónea? Porque había habido ya una transformación brutal en el siglo XVI que había trastocado todos los cimientos que el conocimiento humano tenía hasta entonces, y es una transformación que se produce no en Inglaterra, no en Alemania, ni siquiera en la Francia de los Ilustrados, se produjo en España y en Portugal. Y muchos que estarán viendo este programa dirán, ¿en España y Portugal? ¿En el siglo XVI? ¿Una transformación intelectual, científica elevadísima? Sí. A raíz del descubrimiento de América, en 1492, va a haber toda una larguísima escuela de cartógrafos, geógrafos españoles y portugueses que van a venir a trastocar por completo el conocimiento que los hombres tenían de la realidad. Nombres que son, la mayor parte de ellos, desconocidos. A comienzos del XVI, Fernández de Oviedo; a finales del XVI, Santa Cruz; a finales del XVI, García Céspedes. Gentes que, ya digo, por lo general no saltan a los libros de texto que tenemos en el colegio, ni por supuesto a los debates históricos más habituales. ¿Por qué fue una transformación brutal en el conocimiento del ser humano? Bueno, primero hay dos mundos que se desconocían por completo, los que estaban en el viejo mundo y los que estaban en el nuevo mundo. Pero es que la gente del viejo mundo, y en concreto las gentes de Europa, Mediterráneo, Próximo Oriente, habían tenido una limitación en el conocimiento de la realidad en el momento que se imponen las formas cristianas y su derivado, el Islam, porque el Islam parte del mismo texto, del mismo Pentateuco que parten los cristianos. Y de repente descubrieron un mundo que no estaba incluido en la Biblia. O sea, América no estaba incluido en la Biblia. Y eso trastocó por completo la creencia de que éramos capaces de controlar absolutamente toda la realidad que existía. Y todos esos geógrafos y todos esos cartógrafos que a lo largo del siglo XVI fueron explicando lo grande que era el mundo. Porque pensemos que ya no solamente lo que ocurre es que se descubre un continente lleno de gente del que se desconocía todo, es que además se atraviesa el Pacífico, del que se desconocía prácticamente todo. Hasta entonces el Pacífico había sido un mar de cabotaje para el Extremo Oriente. Nunca se habían lanzado a cruzar ese Pacífico. Y se habían hecho, estos polinesios que cruzaron y tal, fue una cosa anecdótica. No tuvo ninguna repercusión. Bien, es decir, la mitad del planeta Tierra no se conocía y de repente apareció ante los ojos de los hombres en ese siglo XVI, a través de todos esos mapas, de toda esa cartografía que se está produciendo en España y Portugal. Eso fue un revulsivo para la humanidad brutal. Se va a cuestionar todo. O sea, a partir de ese momento, cualquier principio absoluto que uno tenga establecido. O sea, pensemos que Copérnico empieza a lanzar sus historias de que es la Tierra que gira en torno al Sol a finales del siglo XV, para 1498, y ya lo consolida en 1530, 1540. ¿Por qué Copérnico lanza una teoría, la teoría heliocéntrica, que ya en el mundo clásico griego lo habían tenido en mente? ¿Por qué Copérnico se atreve a hacerlo en ese momento? Por el descubrimiento de América. O sea, si de repente hemos descubierto que la mitad del planeta Tierra no sabíamos que existía, ¿cuántas otras cosas que asumíamos como absolutas pueden estar equivocadas? Por ejemplo, que la Tierra sea el centro del universo. Pues por eso es porque Copérnico pudo escribir cuando escribió precisamente porque había habido toda esa transformación brutal en el conocimiento de la Tierra. Después ya habrá una derivada y entonces las teorías heliocéntricas tendrán que ser debatidas y rebatidas y discutidas y demás. Pero insisto, es ese movimiento brutal que supuso la transformación de la geografía y la cartografía del siglo XVI lo que va a provocar la revolución científica del XVII, la ilustración del XVIII, pero ni la revolución científica del XVII ni la ilustración del XVIII habrían tenido mucho recorrido sin ese paso previo de la revolución geográfica del siglo XVI, que, insisto, tampoco sabemos de ella y tampoco se nos habla de ella. Bien, una revolución geográfica que además es muy interesante, porque yo estaba mencionando hace un momento los padres de la revolución científica del siglo XVII, y hay uno, que es Francis Bacon, justo en esos comienzos del XVII, que se le tiene como el padre del método científico. Aquel método científico que consiste, cuando realmente se hace ciencia, a ver si lo tenemos claro, en que cualquier observación que hace el científico tiene que ser a partir de datos objetivos
y verificables. Es decir, yo no puedo afirmar algo en la ciencia que no haya otra persona que no sea yo que pueda ir a esos datos y verificar esos datos. Y el resultado de ese método científico es un conocimiento falible. Es decir, lo aceptamos como válido en tanto en cuanto no haya otro conocimiento que invalide ese conocimiento previo. En la ciencia no hay verdades absolutas. En la ciencia hay conocimientos falibles. Y en la ciencia, y en esto sé que Jano está de acuerdo conmigo, no hay consensos. Cuando alguien les diga, no, es que el cambio climático, ¿cierto, Jano? Lo dice la ciencia, Lo dice la ciencia, la comunidad científica, el consenso científico. No. Cuando alguien te dice, el cambio climático sabemos que existe porque hay un consenso científico, quien te está diciendo eso te está mintiendo, porque en la ciencia no hay consensos. Es imposible que lo haya, claro. Hay conocimientos falibles y esos conocimientos falibles son válidos hasta que haya otro conocimiento que lo supere. Ya está. Pues bueno, no sé si sabes que Francis Bacon, que escribió varios libros sobre ese método científico, tiene una novela preciosa que se publica el año de su muerte, 1126, La Nueva Atlántida, donde él, de forma literaria, explica cómo funcionaría un mundo de sabios aplicando ese conocimiento científico. ¿Dónde está la Nueva Atlántida? Pues la Nueva Atlántida, Bacon la sitúa en el Pacífico frente a las costas del Virreinato de Perú. Bien. Entonces hay unos navegantes ingleses que se pierden, naufragan y llegan a esta isla. Y en esta isla la descubren. 1626. Los ingleses llegan y cuentan, ¿no? Hemos llegado y aquí hay unos sabios que hablan entre ellos, intercambian todo conocimiento científico y manejan los 4 idiomas de los sabios. Los 4 idiomas de los sabios, según Francis Bacon, todo inglesote que era él, bien, principios del 17, que son el griego, el latín, el hebreo y el español. Y entonces al final descubren que la lengua franca que pueden utilizar es más fácil el español que utilizar el latín por parte de aquellos ingleses. Sorprendente. Seguro que ninguno de ustedes pensaba que el padre del método científico consideró que si había que escribir ciencia, había que hacerlo o en hebreo, apelando a las escrituras, o en griego y latín, por los conocimientos clásicos, o en español, por los conocimientos del siglo XVI. Bueno, pues ahí tenemos a Bacon. Es curioso porque Bacon, digamos que es el primer ladrillo de esta revolución científica del 17, donde lo que hace es establecer el método. Hay un segundo capítulo, y aquí nos vamos a encontrar a nuestro primer francés, uno de los amigos de Jano, que es Descartes. Sí, Descartes. Yo sé que en francés no se dice Descartes, se diría Descartes. Pero no vamos a hablarlo francés, vamos a decirlo en español. Descartes lo que va a hacer es eliminar el principio de autoridad. Es muy curioso porque, a pesar del método científico establecido por Francis Bacon, que tipos contemporáneos a Bacon como Galileo trataban de aplicar, el problema final era que si uno tenía un debate entre la realidad y lo que había dicho Aristóteles, que era el padre de la física hasta ese momento, pues en esa contradicción entre realidad y Aristóteles, la razón la tenía Aristóteles, no la realidad. Ojo, esto tampoco no tiene que sorprendernos. En 2025 estamos viendo juicios mediáticos donde, entre lo que hemos podido ver todos los espectadores a través de una grabación audiovisual y lo que dice la persona que estuvo en esa grabación, contradiciendo lo que hemos visto todos, hay gente que apuesta por lo que dice esa persona y no por lo que ven nuestros ojos. Bien, entonces, un rarísimo principio de autoridad que, como veis, no se ha perdido en nuestro mundo contemporáneo, a pesar de que Descartes se empecinó de que así lo hiciéramos. Porque Descartes fue el que dijo, frente a cualquier principio de autoridad, la clave está en lo que diga tu razón aplicando el método científico de Bacon. Bien, entonces tenemos esa segunda etapa. Y la tercera etapa es cuando llegamos a estos dos otros grandes amigos de Jano, que fueron Leibniz y Newton. Es muy interesante porque hay dos características que se suelen olvidar en el caso de los dos, de Leibniz y de Newton. La primera, los dos eran matemáticos. Es decir, lo que ellos plantearon es generar principios universales a través de las matemáticas. Las matemáticas es el único ámbito intelectual en el que sí puedes crear principios universales respondiendo a una serie de normas muy cerradas. Bien, el famoso 2 más 2 son 4. Por supuesto, habrá un matemático que te dirá depende. ¿Vale? Siempre habrá un matemático que te diga depende. Pero si calculamos con números enteros, en principio 2 más 2 son 4. Bien, entonces Leibniz y Newton establecían principios matemáticos como leyes universales que después trataban de encajar en la realidad física. Y voy a poner un ejemplo que es el más conocido. En la famosa gravedad, el estudio de la fuerza gravitatoria de Newton, ¿no? La famosa manzana que cae. Lo que Newton estableció fue un principio matemático, y es que tenía que haber una relación matemática entre el cuerpo que atrae, en este caso la masa de la Tierra, el cuerpo que se cae, en este caso la manzana, y la distancia que hay entre uno y el otro. Y estableció un principio matemático y después creó
un elemento fijo, que es la fuerza de la gravedad, ¿vale? Y un elemento variable, el peso del objeto que cae y la distancia que hay de ese peso a la masa gravitatoria que tiene esa fuerza de gravedad constante. Es muy curioso porque ese principio de partida matemático que estableció Newton, aplicado ya a una cuestión física, funciona, solo que hay que cambiarlo dependiendo del contexto. Por eso la gravedad en la Luna funciona de manera diferente que en la Tierra, porque la cantidad de masa que tiene la Luna para hacer esa reacción, fuerza gravitatoria, es menor que la que tiene la Tierra. ¿Vale? Entonces, Leibniz y Newton eran matemáticos que buscaban leyes universales que después pudieran corroborar en la física. Y la segunda idea es que Leibniz y Newton eran profundamente creyentes, pero profundamente creyentes. O sea, Leibniz decía, cuanto más estudio las matemáticas, cuantas más leyes universales soy capaz de establecer, cuanto más puedo encontrar la relación entre las leyes matemáticas y la realidad, es cuanto más me doy cuenta de que un mundo tan perfecto solo puede ser la creación de Dios. ¿Vale? Entonces Leibniz no tenía ninguna duda. Pero es que sabemos que Newton, la mayor parte de las obras que escribió durante su vida, el 70-80% de lo que escribió en su vida, fueron textos religiosos y en algún caso un tanto esotéricos. ¿Vale? El mismísimo Newton, que le tenemos como un hombre muy racional, no. Tenía sus momentos, lo cual es maravilloso, es lo que nos ocurre a todos. Bien, esto es un debate que yo he mantenido aquí en B1, no solo con Janos y con otros colegas, el problema de la inteligencia artificial. Vivimos obsesionados con que la inteligencia artificial nos va a arreglar la vida y demás, olvidando que es una inteligencia que ha sido programada por seres humanos que somos, afortunadamente, muy irracionales. Bien, entonces, qué sé yo, tú sabes perfectamente, tu razón te dice que fumar es tremendamente nocivo para tu salud y fumas de manera constante. Pero está. Entonces, un tipo aparentemente inteligente como Jano. Muy aparente. No, aparentemente muy inteligente. Sin embargo, no cesa de fumar. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal B1 Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Bien, entonces... Todo llegará. Pero lo importante con Leibniz y con Newton es, uno, ellos no entran en contradicción con su fe, al contrario, sus principios universales refuerzan su fe, y dos, y atención, porque esto va a ser lo verdaderamente peligroso que ellos no sabían que estaban provocando, pero que va a saltar a la Ilustración. En el momento que fueron capaces de extraer leyes universales de la matemática que se trasladaba a la física, lo que van a hacer los filósofos ilustrados franceses o francófonos del siglo XVIII es, ¿y esas leyes universales que han trasladado a la física las podemos trasladar a la sociedad? Todos los ilustrados se van a inventar algo que ellos no tenían un nombre para eso, pero que conocemos perfectamente, que es la ingeniería social. Una de las cosas más terribles que le puede ocurrir a la humanidad. Porque ¿qué va a suceder en esa Ilustración? Esa atreverse a aprender que había definido Kant a finales del siglo XVIII. Pero ¿qué va a suceder? Y claro, por la brevedad del programa que tenemos, voy a hacer una forma muy sucinta con los personajes más conocidos, es que una serie de protagonistas de la Ilustración franceses o francófonos, digo francófonos porque Rousseau nació en Suiza, aunque pasó buena muy parte de su vida en Francia, que durante el siglo XVIII van a ir poniendo pasito a pasito, van a ir creando esa escalera que va a llevar hacia la cúspide de la Ilustración. El primero será Voltaire, y eso es que Montesquieu era mayor que Voltaire, solo que Voltaire tiene la virtud de que tuvo una vida larguísima. Murió casi nonagenario, y entonces digamos que no solamente vio la etapa que él puso en marcha, sino todo lo que ocurrió después a partir de lo que él ponía en marcha. ¿Cuál es la característica de Voltaire? Voltaire fue la primera persona, ojo, Voltaire como Montesquieu eran nobles. Esto es muy interesante porque siempre nos dan la visión idealizada del ilustrado como un hombre burgués, de clase media, por no decir de clase popular, que a pesar de todo, gracias a su intelecto, es capaz de dar el salto en la sociedad. No. Todo esto comienza por nobles como los señores Voltaire y Montesquieu, ¿vale? El uno era conde, el otro era barón. Entonces, Voltaire es un hombre que en su juventud se atreve a cuestionar la religión y se atreve incluso a hablar de ateísmo. Claro, hay que ponerse en contexto, ¿eh? Cuando Voltaire empieza a hacer estas cosas antirreligiosas, cuando Voltaire empieza a considerar
que el principal problema, lo que terminará por decirnos Kant de superar la superstición, el principal problema para el progreso de los hombres son sus creencias supersticiosas asociadas a la religión, y que hay que ser capaz de pasar por encima de esa superstición. Por tanto, por encima de una fe que seguían defendiendo Newton o Leibniz, bien, si hace falta, uno se puede volver totalmente descreído, se puede volver totalmente ateo. De nuevo, Voltaire es un hijo de su tiempo. Voltaire no podía haber dicho esto en 1630. Inevitablemente lo habrían quemado. Y da igual si hubiera estado en un país católico o en un país protestante. Le habrían quemado por igual. Recordemos que en 1630 estamos en pleno corazón de la Guerra de los 30 años, cuando se estaban masacrando en el centro de Europa protestantes contra católicos. No era el mejor momento. Y no os digo nada 200 años atrás, ¿vale? Entonces, Voltaire puede decir estas cosas porque la Guerra de los 30 años se acabó en 1648, se firmó la Paz de Westfalia, se permitió que cada principado tuviera su propia libertad de culto, y a partir de ahí se fue bajando la tensión religiosa. No es que la gente dejara de creer, sino que sencillamente se dieron cuenta que eso de matar al vecino por sus creencias no estaba bien, de modo que a la vuelta de 60, 70 años, a la vuelta de 3, 4 generaciones, Voltaire ya se podía atrever a hablar de ateísmo sin que eso supusiera un riesgo para su vida. Claro, en el momento que Voltaire defiende el ateísmo, saca una caja de Pandora muy inquietante, que es, claro, hasta este momento, digamos que había una moral social regida por la religión. Ya fuera una moral católica, ya fuera moral luterana, una moral calvinista, pero digamos que había una moral consensuada para una gran cantidad de miembros de una sociedad. ¿Qué sucede si de repente yo me vuelvo descreído? ¿Cuál es mi moral? En principio, Voltaire sigue un principio muy, muy sencillo, que es el de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, que parece que es una cosa juiciosa y que a lo mejor todos queremos aplicar, pero no es del todo claro, ¿eh? No es del todo claro. O sea, es muy fácil cuando tenemos estos juicios mediáticos, pues que condenen a fulano, a pesar de no tener pruebas, a pesar de no respetar su inocencia, y pensamos, oye, siguiendo el principio de Voltaire, si te van a hacer a ti lo mismo que tú estás deseando a esa persona, a lo mejor te va a ir mal, ¿vale? O sea que ese principio genérico de Voltaire queda muy bonito, pero es complejo, es complejo. Bien, pero es que voy más allá. El propio Voltaire, según fue envejeciendo, el cínico Voltaire terminó por darse cuenta que incluso, aunque cada individuo de la humanidad tuviera su propia moral, terminaría por haber morales superiores y morales despreciables. O sea, él podía entender que cada cual tuviera esa moral, pero no todas eran iguales. Bien, y esto es muy interesante, porque por lo general nos quedamos con el Voltaire joven, el Voltaire que aboga por la libertad absoluta de que cada individuo piense de forma individual, y no con el Voltaire maduro que dice, y la verdad es que me he dado cuenta, al cabo de los años, viendo lo que está ocurriendo, claro, viendo que ya no han surgido tipos como el inquietante Rousseau, que a lo mejor sí que hay que tener en cuenta que no todas las morales tienen el mismo valor. Bien, este es nuestro amigo Voltaire, que sobre todo, dado que vive en un país católico, va a ser muy crítico con la religión católica, muy particularmente con la institución católica, y dentro de la institución católica va a ser de los primeros que abofeteen a los jesuitas. Y aquí, claro, yo tengo que pedirles que vayan ustedes a ver el programa que hicimos con Jano sobre los jesuitas para entender por qué podían ser unos tipos inquietantes estos jesuitas. Voltaire les da, pero no les va a dar tan duro como le va a dar el resto de los ilustrados. El siguiente capítulo, en este desarrollo de la ilustración algo de Francia, porque esta crítica a la religión es una cosa que ocurre en la primera mitad de este siglo XVIII, entre el primer cuarto y el segundo cuarto del siglo XVIII, por ahí es cuando está Voltaire haciendo esa crítica. El siguiente capítulo va a ser el de Montesquieu, ¿vale? Montesquieu con su Espíritu de las Leyes, un libro famosísimo. Hemos hablado mucho del problema que plantea Montesquieu con el Espíritu de las Leyes, porque en esencia lo que Montesquieu hace es considerar que para evitar un poder absoluto, el poder tiene que estar dividido. Razonable. Bien. Y Montesquieu lo divide en 3. Toma el poder y lo secciona en 3 partes. Lo conocemos todos, lo han explicado numerosísimas veces en el colegio, en debates políticos, en muchos foros. Y vamos a tener nuestro poder legislativo, que es el que genera la ley, nuestro poder ejecutivo, que es el que la ejecuta, y nuestro poder judicial, que es el que garantiza que esa ley ha sido ejecutada de forma correcta, o si ha sido violada, se castiga al violador de la ley. Pues bueno, yo recuerdo, y seguro que si lo comparto con Jano, cuando nos lo contaban esto en el colegio, tú como niño decías, ¡ah, qué chulo!
O sea, había un monarca absoluto que tenía todo el poder y entonces dividieron el poder y así ya no hay un tipo que manda sobre todos los demás. Y te quedabas tan feliz, ¿no? Tú allí cuando te contaban, porque esto te lo contaban en aquella época cuando tenías como 11, 12 años. Sí, segundo de eso, sí, 12. Sí, por ahí, 13. vale, en mi séptimo de GB. Entonces, claro, tú te quedabas ahí diciendo, pues qué chulo esta cosa y tal. Claro, lo que nunca nos contaban es que Montesquieu hizo trampas, porque dividió el poder en tres en un país como Francia, donde el poder estaba dividido en 300 o en 3000. Entonces, lo que hizo no fue dividir el poder, lo que hizo fue concentrar el poder. Entonces, aquí tenemos una de las trampas más interesantes que hemos tenido en nuestra historia, la forma de contar la historia, que es que nos han hecho creer que gracias a Montesquieu logramos acabar con el poder absoluto, y en realidad Montesquieu le dio la llave a los príncipes, a los gobernantes, para conseguir un auténtico poder absoluto, que es que de una multiplicidad enorme de poderes, solo dejó 3. De esto hablamos en el libro con Fernando de Villanueva sobre contra la Revolución Francesa, donde explicamos que en el siglo XVII, en el siglo de Luis XIV, ¿vale? Luis XIV quería controlar la mayor cantidad, quería ser el Estado, ¿no? El Estado soy yo. Y sin embargo, tenía un montón de restricciones. Había unos derechos señoriales que coartaban la capacidad de Luis XIV para intervenir en muchos de los territorios de los señores. Había un derecho eclesiástico. Había unos fueros propios de las universidades, de los gremios. Había unos tribunales propios de las ciudades, los llamados parlements en francés, los parlamentos, que no es exactamente como los parlamentos que conocemos nosotros. Bien, o sea, había un montón de contrapoderes que impedían de manera manifiesta que un gobernante, un monarca, pudiera tener ese poder absoluto. Luis XIV no era un monarca absoluto. Luis XIV deseaba ser un monarca absoluto, pero no tenía la capacidad de ser un monarca absoluto porque tenía una gran cantidad de contrapoderes. Y de repente, Montesquieu dijo, ¿y si reducimos los contrapoderes a solo 3? Ojo, que esto es lo más peligroso que nos ha dado la Ilustración junto con el Estado-Nación, que fue otro invento del amigo Montesquieu. Porque Montesquieu a continuación dijo, bueno, ¿y esta división de poderes qué es? ¿Un gobierno universal? ¿Hacemos que el mundo entero quede bajo el dominio de un solo gobernante? Quizás el Papa. No, porque somos anticatólicos, antijerarquía eclesiástica, no nos mola. Pero es la famosa teoría de los climas de Montesquieu. Y Montesquieu dijo, mirad, no es que tengamos una serie diferentes de reinos, repúblicas, principados en el mundo. O sea, no es que Francia exista porque es una serie de avatares históricos han terminado por formar Francia. O existe España, o existe Portugal, o existe Inglaterra. Bien. Es que inevitablemente Francia tenía que ser Francia o España España, porque era así de condiciones físicas, geográficas, que llevaban a ese punto. Esto que estoy contando en la teoría de los climas es muy llamativo porque muchos de los que están viendo este programa lo han escuchado muchísimas veces y habrá incluso quien hasta se lo crea. Esa historia de, claro, los países más desarrollados son los países donde el clima no es tan caliente, es un clima templado, frío, porque eso te provoca trabajar, ¿no? Mientras que en los climas los territorios de clima cálido, pues no se trabaja tanto porque el calor no te permite y entonces estás todo el día echando la hueva y tirando la hamaca y aprovechas que además la naturaleza es generosa y no tienes que esforzarte tanto por conseguir los productos. Bien, y por eso insisto, es porque no tenemos ninguna duda de que el lugar donde se alcanzó el progreso tuvo que ser en los países de clima templado y frío. Esto lo conoces, ¿no, Jano? Lo has escuchado un montón de veces. Sí, sí, sí. Esto, vamos, Vox Populi, ¿qué se dice? Claro, lo que el problema está en que cuando nos cuentan esto, nos lo cuentan Montesquieu en el siglo XVIII y nos dice, ¿veis? Los países que están progresando, y además, mira, reforzar su teoría con el siglo XIX, vemos que los países más ricos son Inglaterra, Alemania, más tarde Estados Unidos. Entonces, en esa franja de clima templado frío. Vale, pero si Montesquieu hubiera escrito el mismo texto, qué sé yo, en el Dominantes de Cristo, vendría a decir, los países que más están, los países más desarrollados son los países cálidos donde gracias a ese calor la gente puede trabajar, porque los países fríos, dado que tienes que estar todo el día abrigándote, no puedes trabajar. Porque Dominantes de Cristo, pues lo que después sería Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, eran unos tipos que vivían en la prehistoria, en el Paleolítico, y los países ricos eran Egipto o los imperios mesopotámicos, de los que hemos hablado en pedazos de historia, que eran los que en ese momento estaban a la cabeza de la civilización. Lo que viene a demostrar que la teoría de los climas de Montesquieu es una chorrada, pero es una chorrada que igual que su división de poderes ha tenido mucho éxito. Entonces hay gente que sigue creyendo que la división de poderes es la mejor forma de evitar el absolutismo, y la división de poderes de Montesquieu es la mejor forma de facilitar el absolutismo. La teoría de los climas es la demostración de por qué hay estados-nación, y la teoría de los climas es
totalmente contradictorio con la historia de los países. Bien, pues este es el amigo Montesquieu. Pero muchos autores que hacen eso. Sí, la Que teoría de los te digan- climas, sí. Sí, con la democracia también lo hacían. Pero claro, en el año 89, o sea, bueno, en esa época, que muchos decían, no, pues es con los países más desarrollados, los más ricos son los democráticos. Por lo tanto, la democracia genera riqueza. Y no es verdad. No necesariamente, puede hacerlo o no puede hacerlo, pero, Eso sí, es. pero son unas. Sí, pero eso lo hacen muchos autores. Y la verdad, eso me sorprende. Pero bueno, este libro tan famoso de por qué fracasan los países. Ah, bueno, sí. A ver, la tesis. No, las instituciones es lo importante. Sí, vale, Sí. eso sí. Pero luego todas las explicaciones que dan. Que No no es es- que España era extractiva, entonces por eso Sí. digo, es que dices. Entonces, el libro de por qué fracasan los países, que en los comentarios que nos hacéis en Paces de Historia aparece de manera recurrente, pues no, la tesis no funciona, no tiene ningún valor histórico. O sea, haces ¿cómo es? Cherry picking, eliges lo que quieres que salga en tu Claro. teoría y con eso funciona muy bien. Sí, o sea, al final, si coges, digamos, el fondo, que es las instituciones lo que marcan el futuro de un país, vale. Sí, claro, las políticas que apruebes pues son las que van a determinar si el país crece o no. Pero de ahí a todos los rollos luego que te cuentan de, no, políticas extractivas de España, no es cierto. No. Es que no se sostiene con lo que tú dices, simplemente haciendo una pequeña investigación histórica y dices, pero esta correlación o sea, no es cierta. No tiene ningún sentido. No. Pues Lo bien, hacen muchos, sí. el problema está en que gentes como Montesquieu fueron los que sientan las bases de esta manera de interpretar la sociedad, esta forma sociológica de interpretar la historia, porque quieren replicar el modelo de las leyes absolutas que habían establecido en matemáticas Leibniz y Newton, pero a la sociedad. Claro, el colofón va a llegar con el más peligroso de todos los ilustrados, que curiosamente es el que mejor fama tiene, que es Rousseau. Bien, Jean-Jacques Rousseau, este hombre de origen suizo, nace a comienzos del 18, 1700, no me acuerdo, 11, 12. Bien, y es un hombre que va a escribir una serie de novelas, porque básicamente lo que hace son novelas, aunque no siempre nos cuentan el contrato social. La mayor parte de la difusión de las ideas de Rousseau va a ser a través de sus novelas, como El Emilio, y no por el contrato social. ¿Qué nos dice Rousseau? Rousseau decide un buen día que el hombre, cuando nace, es un ser bondadoso, un ser de luz. Bien, esto es muy interesante porque esa idea de que los hombres nacen como seres de luz, con una capacidad para expandir la bondad y para aprender de esa bondad que es propia del recién nacido, ha influido mucho en la pedagogía contemporánea. Tenemos un montón de pedagogos que defienden la necesidad de que al niño no hay que influirle, sino que darle absoluta libertad para que su creatividad se pueda expresar y ese tipo de cosas. Pues gran error. El principio de Rousseau, del hombre bondadoso, y el de los pedagogos que dicen que no hay que decirle nada al niño, porque, vamos a ver, el niño cuando nace es un bebé. Y desde el día que nace ese bebé está influido por la sociedad. La mamá le puede alimentar más o menos, a horas regulares o irregulares, con mejores alimentos o con peores alimentos. Puede haber, aparte de la mamá, un grupo familiar alrededor que le cuiden con cariño, o puede estar completamente aislado y crecer de una forma sin ningún tipo de amor. Eso es necesario para que el bebé se desarrolle, ¿de acuerdo? O sea, el bebé no puede desarrollarse por sí solo. Bien, hasta Mowgli, en el libro de la selva, necesita los lobos para desarrollarse. No nace como un ser individualizado, así en plan Ayn Rand, que puede salir adelante sin ningún problema. No funciona de esa manera los seres humanos. De modo que ese niño, cuando llega al momento en que puede ya, con 3, 4 años, moverse por sí solo, incluso comunicarse y demás, que es cuando parece que el pedagogo te invita a que le des libertad absoluta para que su creatividad propia, individual, se ponga en marcha, no funciona así. Para esos 3 o 4 años ya tiene una cantidad de experiencia social integrada en sí mismo que es un absurdo pensar en la chorrada de Rousseau. Pero el problema está en que, a pesar de todo, el modelo de Rousseau va a ser claramente consumido en el siglo XVIII y en los siglos posteriores. Porque Rousseau dice, bueno, ese hombre bondadoso, ojo, la bondad y la maldad no es intrínseca a los hombres, es un fenómeno social. Somos buenos o malos en relación a los demás, en relación a nosotros mismos. Robinson le importaba un comino su moral, porque estaba solo. Entonces no tenía que negociar con nadie absolutamente nada, de modo que podía ser bueno o malo, pero importaba muy poco porque está solo. Bien, entonces, ese hombre bondadoso de Rousseau, cuando tiene que enfrentarse a la sociedad, tiene un problema, y es esa sociedad que trata de manipularle, que trata de torcer su bondad, que trata de convertir en un ser malvado. Pero Rousseau está convencidísimo que gracias a sus prédicas los seres humanos entenderán que lo que hay que hacer es permitir que todos los hombres bondadosos, que son bondadosos por naturaleza, se reúnan en la comunidad
Y una vez reunidos en la comunidad, se generará una voluntad general de un bien absoluto. Porque habremos dejado que todos los hombres, que por naturaleza son bondadosos, se reúnan. Entonces, en el momento en que se reúnen con esa bondad natural, que no tiene que ver, que tenemos que evitar que sea distorsionada por una parte de la sociedad malvada, a la que habrá que eliminar, habrá que sacarla del juego para evitar que el hombre bondadoso se distorsione, pues ya ese hombre bondadoso no tendrá inconveniente en plegar su voluntad individual a la voluntad general, porque claro, si su bondad va a la bondad de todo el mundo, se reúne junto, tenemos la voluntad general y la sociedad va a ser feliz. Y eso se plasmará en el famoso contrato social. Estableceremos unos principios donde todos nosotros, buenas personas, habremos dicho hacia dónde va nuestra sociedad. Esto que estoy contando tiene que sonar muy familiar. Son las constituciones. O sea, esa obsesión que van a hacer, que se va a plasmar en la Revolución Francesa, que llegará poco después de la muerte de Rousseau, entonces van a ir constitución a constitución plasmando ese contrato social. Pero es que incluso la Revolución Francesa, en la forma de realizar esa Revolución Francesa, cuando los revolucionarios eliminan a aquellos antirrevolucionarios que no quieren ajustarse a la voluntad general, están siguiendo el principio de Rousseau. Es que claro, si tú permites que las buenas personas se reúnan y eliminas a las malas, el resultado es maravilloso, es perfecto. Claro, ya digo, esto nos puede recordar a los jacobinos guillotinando como si no hubiera mañana en la Revolución Francesa, nos puede recordar a los bolcheviques en la Unión Soviética, o aún más a Stalin, ya concluida la Revolución Rusa, eliminando a todos los enemigos de la Revolución, nos puede recordar a Mao con su Revolución Cultural, nos puede recordar a Pol Pot en Camboya, eliminando a todo aquel que discrepe, con la inevitable voluntad general que solamente está hecha para el bienestar de todos. O sea, si alguien se opone a la voluntad general, es un malvado. Eso es Rousseau. Y lo curioso está en que cuando uno estaba en el colegio, ¿te acuerdas, Jano? Qué bonito nos lo ponían. Bueno, a mí nunca me entusiasmó esta idea de la voluntad general. Pero no te gustaba Rousseau cuando te decía, no, pero él sabe que los hombres somos buenos por naturaleza. Entonces tú te mirabas, volvías ese día de clase diciendo, mira, soy bueno. Mi madre me acaba de regañar porque he hecho 4 travesuras, pero mi madre está equivocada. Quien realmente sabía era Rousseau. No, a mí esto no me pasó. Vale. Pero claro, por eso te tuvieron que sacar de colegio. De varios colegios. Porque no aprendí la lección. Entonces, este es el capítulo de Rousseau que, como vemos, es de los capítulos más inquietantes porque son los que han generado nuestras sociedades contemporáneas. O sea, podemos entender perfectamente todos los totalitarismos, del comunismo al nazismo, a partir de Rousseau. Porque en todos los totalitarismos tenemos siempre el mismo esquema. Nosotros tenemos que eliminar una parte de la sociedad porque esa parte de la sociedad impide que la mayoría alcance ese bienestar general que es inevitable a los seres humanos, que somos seres de luz. ¿Bien? Bueno, pues cuando Rousseau ya está escribiendo eso, además, Rousseau era un tipo con un carácter difícil de narices, ¿bien? Tenía manía persecutoria, consideraba que todo el mundo estaba en contra de él. En un momento dado llega a exiliarse en Inglaterra, donde le recibe Hume con los brazos abiertos. Hume era un tipo generoso que quería a todo el mundo y Hume terminó por detestar, o sea, le tuvo en casa creo que 6 meses. A los 6 meses lo sacó a patadas diciendo es insoportable este hombre, ¿bien? Entonces cuando tienes un bonachón como Hume que no soporta a Rousseau, Rousseau tiene que ser un tipo realmente difícil, ¿bien? Pero es que si uno se lee, por ejemplo, este libro como es Reflexiones de un paseante solitario, parece que es el título, ¿vale? El propio Rousseau se demuestra como un auténtico canalla. No, yo iba por el campo paseando y se me acercó aquel niño humilde de una familia de mendigos que me pidió y yo le di generosamente porque me di cuenta que yo soy un hombre bueno y que ese niño necesitaba de mi ayuda y esa ayuda que yo le di es la demostración de que soy un hombre bueno. Pero al día siguiente, cuando iba por el mismo camino, vi a lo lejos la cabaña y dije, ese niño me va a venir a molestar otra vez y no quiero que me moleste hoy, así que cambié de camino. O sea, no tenía ningún inconveniente en reconocer que cuando quería podía ser un gran malvado. Pero bueno, al tiempo que Rousseau está planteando todas estas cuestiones de la voluntad general y demás, aparece en paralelo ya otros 2 franceses, también muy conocidos, Diderot y d'Alembert, que son los padres de la enciclopedia. ¿Qué es la enciclopedia de estos ilustrados? Que además es lo que todos conocemos de la Ilustración, es que estos tipos generaron la enciclopedia. Es una acumulación de saberes. Es una publicación que tardaron muchos años, están como casi 30 años publicándola. Son muchos volúmenes, creo que son 35. Llegaron a vender hasta 4.000 ejemplares, que en la actualidad nos puede parecer una cantidad despreciable, pero para la época del siglo XVIII son muchísimos libros. Eso implica que prácticamente no había corte que no tuviera sus ejemplares de enciclopedia o erudito que no tuviera sus ejemplares de enciclopedia. Bien. Y nos han contado que la enciclopedia, como culminación de la Ilustración, es su máximo exponente, porque por fin hemos reunido todo el saber en esos libros para que cualquier persona pueda acceder al saber. Pues no.
Uno, no es la primera vez que se querían hacer ese tipo de obras generales. Ya se habían hecho durante siglos. Las famosas etimologías de San Isidoro, obispo visigodo del siglo VI, tenía esa idea. Lo que pasa es que son muy creativas las etimologías, ¿bien? Se pone Isidoro a partir de las palabras, a tratar de definir todos los saberes. Pero es que tenemos esa historia del todo de Bell, de finales del 17, que es una antesala de enciclopedia, ¿vale? Todo esto es lo que tienen estos conocimientos generales, tipo etimologías, respetan la creencia religiosa. O sea, al final hay un Dios que hace una serie de cosas que permite explicar casi todo. Y lo que pretendían los enciclopedistas, porque son ilustrados, porque son racionales, es sacar a Dios de la partida, y lo van a conseguir. ¿Cuál es el problema de la enciclopedia? El problema de la enciclopedia es que va a establecer el saber de la humanidad en esos libros, lo que quiere decir que lo que no esté incluido en esos libros no es un saber correcto. La enciclopedia vendría a ser algo así como eso que hace un momento estábamos hablando con Jano del consenso científico. Claro, si 150 años antes de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, Bacon había dicho que el método científico es aquel que genera un conocimiento falible, válido hasta que no es superado por otro, y 150 años después los enciclopedistas dicen el conocimiento es esto, ya hemos llegado a la cumbre y no hay que ir más allá, no tienes por qué buscar más allá porque todo el conocimiento está en la enciclopedia. Pues estamos yendo en contra del método científico de Bacon. Estamos siendo racionalmente irracionales. Porque parece que estamos apelando a la razón, porque estamos publicando todo el conocimiento en unos libros, pero al mismo tiempo estamos diciendo, y lo que no esté en estos libros ya no sirve. A ver, que la realidad puede seguir creciendo. Ya no solamente es que podamos descubrir cosas inesperadas. No es que podamos volver a encontrarnos América. A lo mejor no encontramos América, pero encontramos la energía nuclear. Bien. O a lo mejor no encontramos América, pero encontramos que el átomo está compuesto por una serie de cuerpos que desconocíamos antes del átomo. Los neutrones, protones y electrones. Y después descubrimos que los neutrones a su vez están compuestos de otros elementos que desconocíamos. ¿Vale? Ya no solamente es esa posibilidad de seguir descubriendo cosas que no están en la enciclopedia. Es que a lo mejor en la propia enciclopedia estamos mostrando ciertas prácticas y solo mostramos parte de esas prácticas. Y vamos a explicar cómo es la agricultura regadío y no vamos a explicar todas las posibilidades. O vamos a explicar cómo es la forja y no vamos a explicar todas las posibilidades. O vamos a explicar cómo hay que construir de fábrica con ladrillo y no vamos a mostrar todas las posibilidades. Y sin embargo, los enciclopedistas dicen, este es el saber y lo que está fuera de la enciclopedia no sirve. ¿Les suena esto? Porque esto es exactamente como nos educan. Lo que yo decía al principio de este programa. A mi hijo le están diciendo, repite lo que dice el libro. Es posible que si lo lees con calma, descubrirás contradicciones. Descubrirás los errores que hay en el libro. No importa. No quiero que pienses. Quiero que repitas lo que dice el libro. Y aquí es muy curioso, porque no sé, con Jano nunca había hablado de este tema. Pero claro, Jano, ¿tú qué piensas de Wikipedia? Bueno, puede ser útil para ciertas cosas. Bien. Claro, Para ciertas. Wikipedia tiene una virtud y es que es una enciclopedia abierta. Es una enciclopedia abierta. Es decir, es lo contrario a la enciclopedia de los ilustrados. Entonces, claro, tú en Wikipedia puedes encontrar errores. Sí, los hay. ¿Vale? Pero ya lo sabes. Por eso te dices, es válido para ciertas cosas, porque sé que hay cosas que van a estar equivocadas. Y lo sabes. Los ilustrados pensaban que no había errores en la enciclopedia. Pensaban que ellos habían reunido todos los saberes, que no había ninguna confusión posible, que no había equivocaciones, que era perfecto. Y Wikipedia, la magia es que sabemos que está equivocada en muchos casos. Y ahí está el valor de la Wikipedia. Todos los que creen que saben algo lo aportan en Wikipedia sin tener que poner por delante un título. No, aquí vengo yo, que soy doctor, yo soy doctor, pero aquí vengo yo, que soy doctor y tal, y entonces puedo hablar porque soy doctor de este tipo de temas. Y la Wikipedia no. Aquel que considera que sabe algo, lo incorpora. Y si alguien piensa que eso que se ha incorporado está equivocado, te lo corrige. Claro, esto es lo más antiilustrado que uno se puede imaginar, porque estás dando la posibilidad. Ojo, esto no es democratizar el saber, que es el peor término que se puede aplicar, ¿vale? Esto es popularizarlo, es decir, que cualquiera pueda contribuir. ¿Y por qué no es democrático? Porque al final el que aporta más información es el que se queda con la Wikipedia. Es decir, en la Wikipedia al final no decidimos por mayoría. A ver, ¿en qué año murió Luis XIV? Pues ha habido 5 que han dicho que 1800 y ha habido uno que ha dicho que 1714, 1715. Ah, pues como son los otros que han dicho... No. La Wikipedia no es la democratización del saber. La Wikipedia es un campo donde todos los que creen saber algo pueden aportarlo. Es la enciclopedia
anti-ilustrada. Porque los ilustrados no querían eso. Los ilustrados consideraban que solo un grupo de sabios podían escribir y que lo que esos grupos de sabios escribían en su enciclopedia, eso era el saber y nada más. Claro, a partir de aquí podemos imaginarnos qué ilusión le hizo a los monarcas de la época de los ilustrados lo que le estaban diciendo estos filósofos. O sea, que en lugar de tener 300 contrapoderes, me quedo con 3. Ah, qué buena idea. Que en lugar de permitir, por ejemplo, que los jesuitas vengan a cuestionar, hemos visto en el programa de los jesuitas, esa práctica que invitaba a Ignacio Loyola a reflexionar sobre nuestra fe y hacerse preguntas, y después ir con tu guía espiritual para que te indicara si vas por el bueno o mal camino. Que en lugar de que cualquier persona se pueda hacer preguntas sobre la realidad, hay una realidad claramente establecida y nada más. Esto es maravilloso. Entonces, claro, el primer éxito de la Ilustración fue que los propios monarcas que viven en esa segunda mitad del siglo XVIII, bien, Luis XV en Francia, por supuesto, la zarina Catalina en Rusia, María Teresa de Austria y su hijo el emperador José en el Imperio Austriaco, bien, Federico II de Prusia, Carlos III en España, asumen plenamente la mayor parte de los principios ilustrados y lo asumen porque vienen a reforzar su autoridad. Claro, hay un problema con estos reyes ilustrados. Lo que no pueden hacer es establecer de forma absoluta lo que Montesquieu defendía, porque ellos tienen que pelear contra los contrapoderes. Entonces, claro, Luis XVI no puede hacer tabla rasa del reino que ha heredado de sus antepasados borbones. Carlos III o Carlos IV no pueden hacer tabla rasa. No pueden hacer tabla rasa los emperadores austriacos. Tienen que negociar con los contrapoderes que existen. Por eso, si los déspotas ilustrados, por eso se llaman ilustrados, estos monarcas del siglo XVIII, estaban entusiasmados con los ilustrados, la Revolución Francesa va a estar más entusiasmada aún, porque los revolucionarios franceses sí podrán hacer tabla rasa. Y cuando los revolucionarios franceses, en su revolución, convocan su asamblea constituyente y establecen la primera constitución, luego harán una segunda y una tercera constitución, están siguiendo los principios de Rousseau. Vamos a agarrar esa voluntad general como la suma de todos esos hombres bondadosos que quieren entregar su voluntad individual a la voluntad general, y a partir de ahí vamos a crear una constitución maravillosa y todo lo que quede fuera de esa constitución lo eliminamos. Guillotina, guillotina, guillotina. Ese fue el resultado de la Ilustración. La Ilustración no es un sistema que libere a los hombres de la superstición, como decía Kant. La Ilustración es un sistema que impone un supuesto modelo racional para permitir locuras como la Revolución Francesa y sus totalitarismos derivados de esa revolución. Lo que estaba hablando antes, los hijos de los ilustrados es el comunismo, los hijos de los ilustrados es el nazismo, es esa capacidad de aparentemente, con un sistema perfectamente racional, que apela a la voluntad general, que apela a la voluntad, supuestamente de la mayoría, imponer sistemas políticos absolutamente enloquecidos. Lo triste de esta historia es que, curiosamente, el término ilustración, estarás de acuerdo conmigo, Jano, bien, es exitoso. Sí, lo es. Y todo el mundo considera que la ilustración es algo positivo, hasta el punto de que hemos empezado a aplicar el término ilustración incluso para fenómenos históricos que son anti-ilustrados. Y quizás el ejemplo más interesante es el de los escoceses del siglo XVIII. Estamos hablando, hace un momento hablábamos de Hume, ¿vale? Hoy hay libros, yo he comprado libros que se llaman La Ilustración Escocesa. Entonces vamos a tomar no solamente a los escoceses, sino a otros que son de la Gran Bretaña, los juntamos todos y vimos, ¿veis? Lo que estaban haciendo los franceses, los Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, D'Alembert, los ingleses también lo hacían. Entonces aquí tenemos a Locke, a Hume, a Adam Smith, y son todos estos ilustrados. Claro, yo pienso, tú resucitas a David Hume, lo plantas en 2025, y le dices, chaval, eres un ilustrado. Y Hume se moriría del susto y diría, pero me estás diciendo que soy como Rousseau, o sea, me estás diciendo que soy un tío igual que Rousseau, que soy como ese paranoico, pero ¿qué le estás diciendo? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido, a qué mercadólogo ha considerado que la mejor forma de vender un libro es titularlo La Ilustración Escocesa? Y lo peor del caso es que se vende, y se vende por miles de ejemplares, y la gente dice, no, claro, si el título dice Ilustración, seguro que lo que esta gente hizo fue una cosa muy buena. Por supuesto que es muy interesante lo que planteaban Locke, Hume y Adam Smith, es muy, muy interesante. Pero es todo lo contrario lo que planteaban los ilustrados. Precisamente una de las características de David Hume es que, frente a esa obsesión del racionalismo máximo de Descartes, las leyes absolutas de Newton, la conversión de esas leyes absolutas a todo un programa social de auténtica ingeniería social de los ilustrados hasta Kant,
Y me decía que no, que lo único que tenemos es conocimiento experimental y a partir de aquí, Sí. pues cada cual se ajusta como puede. Que a través de la experiencia. Entonces, ¿cómo podemos decir que Hume es un ilustrado? Que no lo es. O sea, que sacó a patadas a Rousseau de su casa. O sea, que no tenemos ninguna duda de que no le caían bien los ilustrados. Bien, pues lo llamativo es esto. Lo llamativo está en que hemos conseguido convertir el término ilustración en ese tipo de términos que aparecen en la historia. Bien, Renacimiento. El Renacimiento maravilloso y tal y cual. Que no, hombre, no. Que me estás contando el humanismo que hablábamos en una clase pasada. Bien, entonces, el humanismo, que no, que los humanistas eran gente muy cristianas, que no eran para nada contrarios a la religión. Ilustración. Claro, ahí es donde está, cuando hablamos del adoctrinamiento, el adoctrinamiento no llega porque en el colegio traen de la ilustración. El adoctrinamiento llega porque fuera de las aulas, cualquier tipo que quiera defender un sistema social de progreso y tal, sacan el concepto de ilustración y quedan como señores. No, somos ilustrados. Claro, ¿quién no quiere ser un ilustrado? Le Lumière, que dicen en Francia. ¿Quién no quiere estar iluminado? ¿Quién no quiere tener luces? ¿Quién quiere vivir en la oscuridad? Nadie. Pero es que el hecho de tener... Es como en Nicaragua cuando se inventaron el Ministerio del Amor. Que Ortega tiene un Ministerio del Amor en la Nicaragua contemporánea. O sea, ¿quién se va a oponer a un Ministerio del Amor? Yo ¿Quién se va a oponer a un Ministerio de Igualdad? ¿Quién se va a oponer? Yo sé que tú te opones. Por eso, aparentemente, eres un hombre muy inteligente. Aparentemente. Bien. Entonces, la cuestión está en que lo que hemos conseguido a través de los ilustrados es generar ciertos términos. Ojo, el término Renacimiento es del 19. El término Renacimiento no se utilizaba en el siglo XV y XVI durante el Renacimiento. Es un invento ya posterior a la Ilustración. Entonces los ilustrados consiguieron forjar una serie de conceptos positivos que la propia etimología es muy atractiva y nos lo vendieron. Y es algo que seguimos hoy consumiendo. Cuando de repente vamos y decimos derechos, y entonces aparece la palabra de derecho y a continuación ponemos derecho a y podemos empezar a poner... Claro, ¿quién se va a poner a un derecho? Yo. Vale, pero ahora, en principio Si no es la idea está en que Bueno, depende. ¿quién se va a poner a un derecho? Claro, el derecho a continuación son los derechos más disparatados que no se puede más que decir. Es que eso no es un derecho. O sea, es una querencia, es una quimera, bien, o es una perfecta estupidez, ¿vale? Pero si le ponemos la palabra de derecho, eso ya funciona. Mola. Pues es resultado de la Ilustración. Los ilustrados fueron capaces de generar toda una semántica, todo un vocabulario, una serie de conceptos en positivo, lo que decía Kant. Hemos tenido el coraje de atrevernos a aprender, de superar la superstición, de apostar por la razón. Y no es cierto. No es cierto. Entonces, ese es el problema de la Ilustración, que nos han vendido un producto muy bien empaquetado, muy bien enlazado, ¿vale? Todo puesto bonito, pero cuando uno profundiza en cada uno de esos autores, los auténticos ilustrados, insisto, otro día, si quieres, podemos hablar de los escoceses del 18. Vale. Podemos hablar de Adam Smith y de Hume, Sí, que esos molan. para mostrar por qué no funcionan como estos. Es cuando nos damos cuenta de lo peligroso que fue la Ilustración y cómo hasta la actualidad la influencia, porque claro, la Revolución Francesa es la hija de la Ilustración, cómo hasta la actualidad muchos de los problemas que tenemos es por seguir asumiendo los errores de los ilustrados. Y hasta aquí lo que te quería contar. Oye, pues súper interesante. Esto en el colegio es así, a mí no me lo contaron. Claro, yo también se cuento eso a mi hijo, te lo digo, pero en el examen no lo pongas, porque te vas a sorprender. Y al final no vas al colegio a aprender, vas a sacar el título que te van a pedir después para que el trámite burocrático se cumpla. Pues sí, me temo que es así, querido Alberto. Eso es. Oye, pues mil gracias. Me ha gustado mucho. Me estoy visto intenso, bien. Te Hombre, apasiona este tema. Me apasiona, porque claro, yo que soy un francófilo absoluto, o sea, yo amo Francia y amo a los franceses. Bueno, no podía ser perfecto, claro. Claro, yo me he leído a estos chicos en su lengua, bien, y me entusiasma y lo sigo leyendo. O sea, yo de vez en cuando me meto Rousseau en vena en su francés y digo, hostia, ¿cómo mola este tío? O sea, qué capacidad para manipularte, para lanzar un mensaje en positivo y ser un auténtico sinvergüenza. Entonces, eso mola. Pues nada, oye, estupendo, querido Alberto. Un placer estar aquí un día más. Y Pues, ya cuando me reclames, pues eso es. claro, tú eres un déspota ilustrado, pero no dejas de ser un No, yo déspota. soy un déspota, ilustrado no, pero un déspota sí. Entonces, yo le reclamaré a Jano que venga la próxima semana para seguir con pedazos de historia. A ustedes también les invito y, por supuesto, permítanme que antes de marcharnos también les invite a que se incorporen a nuestro club de socios para que así podamos asegurarnos de que podemos seguir produciendo estos programas como pedazos de historia.